Bajo el Océano Pacífico existe un lugar tan extremo que el cuerpo humano sería aplastado en segundos. Un mundo sin luz, con frío absoluto y una presión imposible de imaginar. Durante décadas la ciencia creyó que allí no podía existir nada, y aún así algo se mueve en la oscuridad. ¿Hasta dónde puede llegar la vida? ¿Qué secretos siguen enterrados a más de 10 kilómetros bajo el mar? Quédate hasta el final, porque lo más impresionante de este abismo no es su profundidad, es lo que vive allí abajo. El abismo definitivo del planeta. La fosa de las Marianas representa el límite absoluto conocido entre la superficie habitable del planeta y un entorno que roza lo inimaginable. No se trata solo de profundidad, sino de una ruptura total con cualquier referencia humana. En su punto más bajo, el Challenger Deep, la Tierra parece plegarse sobre sí misma, formando una cavidad tan profunda que redefine nuestra idea de lo que significa abajo. Allí, el océano alcanza casi 11 kilómetros de profundidad, una distancia tan grande que desafía la intuición. Si una de las montañas más altas del planeta se colocara en ese lugar, quedaría completamente sumergida bajo una masa de agua aplastante. Este abismo no es un simple hueco en el fondo marino, sino un entorno extremo donde la presión, el frío y la oscuridad alcanzan niveles que no existen en ningún otro punto del planeta. La fosa de las Marianas no solo es el lugar más profundo de la Tierra, es también un recordatorio de lo pequeña que sigue siendo nuestra presencia frente a la inmensidad del planeta que habitamos. Un descubrimiento que nació con cuerdas y plomo. Durante gran parte de la historia humana, el fondo del océano fue poco más que una idea abstracta. En el siglo XIX, los mapas marinos terminaban donde comenzaba la oscuridad, y nadie sabía realmente qué había debajo. Fue entonces cuando una expedición científica británica, a bordo del HMS Challenger, decidió enfrentarse a ese vacío. Sin tecnología moderna ni instrumentos electrónicos, los investigadores recurrieron a un método tan simple como agotador: dejar caer un pesado bloque de plomo atado a una cuerda y esperar a que tocara fondo. Metro tras metro, la cuerda descendía hacia un lugar que nadie había visto jamás. Cada medición requería paciencia, esfuerzo físico y una enorme dosis de incertidumbre. Cuando el plomo finalmente tocó el fondo a una profundidad jamás registrada hasta ese momento, quedó claro que el océano no era un espacio uniforme y poco profundo, sino que escondía abismos colosales. Aquel instante cambió para siempre la manera en que la humanidad entendía los mares. ¿Cómo se forma una fosa tan profunda? La existencia de la fosa de las Marianas no es producto del azar, sino del movimiento constante y lento del planeta. La corteza terrestre está fragmentada en enormes placas rocosas que flotan sobre un manto caliente y maleable. A lo largo de millones de años, estas placas se desplazan unos pocos centímetros por año, pero ese movimiento es suficiente para remodelar continentes y océanos. En el Pacífico Occidental, una de las placas oceánicas más grandes y densas del planeta avanza y choca contra otra más ligera. En lugar de elevarse, la placa más pesada se curva y se hunde bajo la otra en un proceso conocido como subducción. Esa flexión extrema crea una cicatriz larga, estrecha y muy profunda en el fondo marino. La fosa de las Marianas es el resultado directo de ese choque silencioso y constante. Es una prueba de que los procesos más lentos de la Tierra pueden generar las estructuras más extremas y profundas conocidas. La presión, el verdadero enemigo. En la superficie del mar, el cuerpo humano vive bajo una presión a la que está completamente adaptado. Sin embargo, a medida que se desciende, esa presión aumenta de forma implacable. A pocos metros ya se hace perceptible en los oídos. A cientos de metros se vuelve peligrosa. En el fondo de la fosa de las Marianas la presión es más de 1000 veces mayor que en la superficie. No es la oscuridad ni el frío lo que destruye máquinas y estructuras, sino el peso brutal de toda la columna de agua que se encuentra encima. Cualquier material que tenga una mínima falla puede colapsar de manera instantánea. El acero, que en la superficie parece indestructible, puede deformarse como si fuera blando. Por eso explorar este entorno es uno de los mayores retos tecnológicos que existen. Cada descenso es una prueba extrema donde un pequeño error puede significar la destrucción total del vehículo. Los únicos humanos que llegaron al fondo. A pesar de todos los peligros, el ser humano ha logrado en contadas ocasiones llegar al punto más profundo del planeta.
En 1960, dos hombres descendieron en el batiscafo Trieste, una nave diseñada específicamente para resistir presiones extremas. Durante horas bajaron lentamente hacia la oscuridad total, escuchando cómo el casco crujía bajo la fuerza del océano. Cuando finalmente tocaron fondo, se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar ese lugar. Lo más sorprendente no fue solo el logro técnico, sino la observación de movimiento en el fondo marino, una señal clara de que la vida había llegado hasta allí. Décadas más tarde, un nuevo descenso realizado por James Cameron demostró que la exploración profunda aún era posible. Cada una de estas misiones marcó un hito y dejó claro que el abismo, aunque hostil, no es completamente inaccesible. Un océano dividido en mundos. El océano no es un espacio uniforme, sino un conjunto de capas claramente diferenciadas. En la superficie se encuentra la zona donde la luz solar aún penetra, permitiendo la fotosíntesis y sosteniendo la mayor parte de la vida marina. A medida que desciendes, la luz se debilita y los colores desaparecen, dando paso a la llamada zona crepuscular. Más abajo, la oscuridad es total y el tiempo parece perder significado. En estas profundidades, la temperatura se mantiene cerca del punto de congelación y la presión aumenta sin tregua. Cada una de estas capas funciona como un mundo propio, con reglas distintas y formas de vida adaptadas a condiciones muy específicas. Los organismos que habitan estas regiones han desarrollado sentidos, cuerpos y comportamientos que no se ven en ningún otro lugar del planeta, demostrando la increíble capacidad de adaptación de la vida. Vida donde parecía imposible. Durante mucho tiempo se pensó que el fondo de la fosa de las Marianas era completamente estéril, sin luz, con frío extremo y una presión aplastante. Parecía imposible que cualquier forma de vida pudiera sobrevivir allí. Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta. En las profundidades, la vida no depende del sol, sino de procesos químicos que permiten obtener energía directamente del entorno. Microorganismos capaces de transformar compuestos del suelo marino sostienen pequeñas cadenas alimenticias. Junto a ellos existen invertebrados y criaturas con cuerpos blandos y estructuras simples, perfectamente adaptadas a un mundo donde la rigidez significa muerte. Incluso organismos formados por una sola célula pueden alcanzar tamaños sorprendentes. Estas formas de vida no solo desafían nuestras ideas sobre los límites biológicos, sino que también ofrecen pistas valiosas para comprender cómo podría existir vida en otros lugares extremos del universo. El océano profundo como archivo del pasado del planeta. La fosa de las Marianas no solo es un entorno extremo, también funciona como un registro silencioso de la historia de la Tierra. En sus sedimentos se acumulan capas de partículas que han caído durante millones de años, formando un archivo natural que conserva señales de cambios climáticos, impactos cósmicos y transformaciones químicas del océano. Cada muestra extraída del fondo aporta información sobre cómo ha evolucionado el planeta a lo largo del tiempo y cómo han respondido los océanos a eventos globales. Comprender estos registros permite a los científicos reconstruir el pasado y anticipar posibles escenarios futuros. En este sentido, el abismo no es solo un lugar remoto, sino una fuente clave de conocimiento que conecta la profundidad del océano con el destino de la superficie terrestre. La fosa de las Marianas nos demuestra que la Tierra guarda secretos capaces de cambiar lo que creemos saber sobre la vida. Y apenas hemos arañado la superficie de ese mundo enterrado en la oscuridad. Ahora dime tú, ¿crees que ya lo hemos visto todo? ¿O que lo más increíble sigue esperando ahí abajo? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en la próxima.